¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta 12ª sesión de nuestro curso de MySQL Server y como siempre les invito a que se suscriban a nuestro canal ASI, Asesores en Sistemas Informáticos, y que le des clic sobre la campanita para que estés atento a las nuevas, a los nuevos videos y a las notificaciones que te van a estar llegando de los nuevos recursos que vamos a estar subiendo. En esta ocasión vamos a ver lo que es el tema de subconsultas y veremos en primer lugar el concepto de subconsulta, uso de operadores in, any, some, not in, all, exist y not exist. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos, esperando que podamos explicar un poquito acerca del uso de cada uno de estos operadores. Vamos al concepto de subconsultas entonces. Una subconsulta consiste en utilizar los resultados de una consulta, denominada consulta interna, dentro de otra, que se considera la consulta principal, consulta externa. Las subconsultas se emplean cuando una consulta es muy compleja, entonces se divide en varios pasos lógicos y se obtiene el resultado con una única instrucción. Pero vamos a irnos realmente a la práctica para que podamos entender un poquito acerca de esto. Ok amigos, recordando un poquito la base de datos que estamos trabajando, entonces tenemos tres tablas: ciudades, estados y países en la base de datos mundo. Vamos a ver los datos que tenemos en la tabla países y en la tabla estados. Hacemos un select asterisco from países. Ok, y vemos los datos que hay. Estos son los registros. También vamos a hacer un select asterisco from estados. Para aplicar el primer ejemplo de subconsultas vamos a hacer lo siguiente. Y antes de entrar directamente a la subconsulta, solo quiero comentarles algo importante para aquellos que se les dificulta un poquito entender o estructurar una consulta. Solo quiero darles un breve consejo. Siempre tenemos que analizar lo que se nos está pidiendo y tomar en cuenta lo que se nos está dando. Por ejemplo, si yo en esta tabla que se llama estados, podemos observar que existen algunos estados que pertenecen, o mejor dicho, todos los estados pertenecen a algún país que se encuentra en la tabla países. No todos, porque no todos están. Pero por ejemplo, si quisiéramos listar los estados del país de México, si te das cuenta, México tiene como código del país, y digo código del país porque es el campo que nos enlaza, código-P nos enlaza con la tabla estados en su campo code-P. Entonces, si nosotros vemos, si están solicitando, por ejemplo, los estados que pertenecen al país de México, vemos acá que su código de país es MX. Y si nosotros vemos también aquí MX en la tabla de estados, nos damos cuenta que Chiapas pertenece a México. También Puebla pertenece a México. Y por último tenemos a Oaxaca, que pertenece al país de México. Entonces, si yo quisiera listar precisamente estos tres datos, tendría que analizar primero la consulta. El único valor que me están dando sería México. Mostrar los estados que corresponden al país de México. Algo muy importante que yo les invito a que hagan ese ejercicio, porque el desarrollador de la base de datos o el administrador de la base de datos conoce perfectamente cómo está estructurado los campos que tiene cada tabla en una base de datos determinada. Conoce los tipos de datos y campos de cada tabla, pero por lo general no conoce los datos que se están introduciendo, o cuando la base de datos tiene un continuo cambio, pues no estamos atentos a todos los registros. Por lo general, el que llena la base de datos de registros es otra persona muy diferente al administrador de base de datos. Esa persona a veces se le denomina capturista.
Por tal motivo, si conocemos nosotros la estructura de la base de datos y nos dan un valor de referencia, es lo que nosotros tenemos que utilizar para estructurar o para hacer una instrucción SQL. Por ejemplo, entonces me dicen, muéstrame los estados que pertenecen al país de México. Mi instrucción SQL sería de la siguiente forma. Ponemos entonces select, me piden el nombre del estado, from estados, where code-p, porque es el campo que relaciona con el dato que me están dando, y aquí va la parte de la subconsulta. La subconsulta siempre va a ir después de un where o después de un select. En este caso vamos a hacerlo después de un where, donde ponemos la palabra reservada, que es un operador que se llama in, y abrimos paréntesis, y aquí ponemos otro select, donde ponemos el campo que vincula a la tabla de estados con país, que sería código-p, donde código-p de la tabla países, from países. Yo siempre trato de escribir los campos en minúsculas y las palabras, las instrucciones SQL en mayúsculas, para que se vea la diferencia. No quiere decir que no lo podamos escribir todo en mayúscula o todo en minúscula y no va a funcionar. Sí funciona, sí trabaja, pero lo importante aquí es de que ustedes puedan ver o estar más legible el código SQL y los nombres de los campos. Bueno, ponemos entonces select código-p from países where, vamos a poner un where, donde el código, vamos a hacer vínculo code-p sea igual a código-p, cerramos paréntesis, punto y coma. Antes de ejecutar esto, simplemente se los voy a tratar de describir en una forma simple. Aquí se selecciona el nombre del estado, lógicamente de la tabla estados, donde el código code-p se encuentra en la selección de la subconsulta que estamos condicionando aquí. Y aquí está mal, aquí estoy mal, me equivoqué. No es la relación, porque la relación ya está dada, sino, mejor dicho, países. Si el único dato que nos están dando, aquí se me está yendo la onda, nombre del país, nom-p, va a ser igual a México. Ese es el dato que nos están, solo ese dato que nos están dando, y es el que tenemos que utilizar. Ahí me equivoqué. Ok, vamos a ejecutarlo, enter, y efectivamente nos manda Puebla, Chiapas, Puebla y Oaxaca. Esos son los estados que pertenecen al país de México. Les decía, se lee de la siguiente forma: selecciona los nombres de los estados de la tabla estado, donde el code-p se encuentre en, o pertenezca, o esté en la selección que estamos haciendo aquí en esta subconsulta. Esta subconsulta también se le conoce como consulta interna, y esta condición, consulta que nos está condicionando, se le conoce también como consulta externa. Entonces, les decía, seleccióname el código del país, de la tabla países, donde su nombre sea México, donde el nombre del país sea México. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esta subconsulta, y la está comparando. Seleccioname el nombre de los estados donde el code-p esté en esta selección. Por lógica nos mandaría a traer, aquí nos mandaría el resultado MX. Este MX dice, si está en esta selección, lo compara con esto, y entonces nos manda el resultado que nosotros esperábamos. Lo que hace, captura, ¿verdad? Esta subconsulta que está acá nos captura exclusivamente este valor MX,
y este valor MX lo viene comparando registro por registro, y el que cumpla, que sea igual al COD P, MX, MX y MX, lo aparta, y como estamos solicitando nada más el nombre, es lo que nos pone en este resultado. Bueno, ahora, como estamos haciendo la comparación, este subconsulta nos manda un solo resultado. También la subconsulta saldría modificando, quitándole el operador IN, y ponemos el signo igual, un operador también de igualdad. ¿Por qué? Y nos daría el mismo resultado. Vamos a darle enter y tenemos el mismo resultado. ¿Por qué? Porque solo estamos haciendo la comparación a través de un solo resultado que nos emite la subconsulta. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, de forma inversa esta consulta? Que me muestre todos los estados, o sea, que me muestre todos los estados que no sean del país de México. Lo haríamos de la siguiente manera: que me muestre todos los estados, exactamente lo mismo, el nombre de los estados que no pertenezcan al país de México. Cambiaríamos la siguiente instrucción: en vez de ponerle ni igual, tampoco in, pondríamos in not, y el in not nos diría de la siguiente manera: muéstrame el nombre de los estados que no estén en esta selección, que no estén en esta selección. Vamos a darle enter y ejecutamos. Oh, perdón, aquí estoy mal, no es in not, sino que not in, y le damos enter y ahí está. Bueno, si ustedes se dan cuenta, estos son los estados que no pertenecen al país de México. Esa es la gran diferencia con la que hicimos anteriormente. Aquí me muestra el resultado donde me dice: muéstrame todos los estados que pertenecen al país de México. Y aquí es una consulta inversa: muéstrame todos los nombres de los estados que no pertenezcan a México. Y me muestra Berlín, California, Indiana, Buenos Aires, Alberta, Texas y Florida. De esta forma nosotros estamos haciendo la subconsulta negada, ¿sí? Esta es una forma de cómo seleccionar datos que no se encuentran, o hacer una consulta, mejor dicho, una consulta negada. Vamos a ver otros operadores, ¿verdad?, que son importantes y similares al IN. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer exactamente la misma consulta, que me muestre los estados que corresponden al país de México mediante el operador ANY. Se escribe ANY, se pronuncia ANY. Esta instrucción me daría exactamente el mismo resultado. Le doy enter y ahí está: Chiapas, Puebla y Oaxaca. ¿Por qué? Porque estoy haciendo solo la comparación de un solo dato, de un solo campo, y en otras palabras le está diciendo: muéstrame el nombre de los estados donde el code-P, que se cumpla esta selección por lo menos en alguno. O sea, en uno de esos, de un dato que se encuentre en este conjunto de esta subconsulta, si uno de ellos es igual a la condición que me está pidiendo, me manda el resultado. Otro operador que es similar a ANY se llama SUM. Vamos a verlo acá. Vamos a cambiar ANY por SUM y también me mandaría exactamente el mismo resultado. SUM y ANY son similares, se utilizan casi de la misma forma, solo que ANY nos dice que por lo menos en su subconsulta, en el resultado que envía, que por lo menos uno cumpla con la condición que están estableciendo en la consulta externa. Y SUM te dice que por lo menos que algunos de la subconsulta puedan pertenecer a la condición
que me están solicitando de la consulta externa. ¿Sí? En este caso, pues si es verdadero, te emite el resultado. Si no es verdadero, te mandaría vacío o que no existe. Pero como si es cierta la condición, pues te manda exactamente lo mismo. Podemos ver el resultado tanto con any como con some. Son exactamente lo mismo y me manda un resultado correcto. ¿Sale? Voy a hacer otra selección. Select asterisco from países. Vamos a tener aquí en la mente países y también vamos a tener estados. Para ver otro ejemplo importante. Si me solicitan a mí, por ejemplo, que me muestre, yo quiero ver los nombres, ¿sí?, de los países. Si ustedes se dan cuenta, hay países, por ejemplo, MX que tiene estados. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. JP, que pertenece a Japón, vemos acá JP y buscamos y no hay ningún estado que pertenezca a Japón. También vemos acá el CA, ¿hay algún estado? Sí hay uno. US, y si hay varios. US, DE, que viene de Alemania, y no tenemos tampoco. Vamos a suponer, en vez de hacer esto, en lugar de hacer esto, quisiera una subconsulta que me muestre los países que sí tienen estados registrados en la tabla estados. ¿Cómo sería? Sería de la siguiente forma. Escribimos select el nombre del país, lógicamente from países, where, donde ponemos la palabra reservada de un operador lógico, exist, y abrimos el paréntesis para su consulta y le digo select. Aquí sí puedo poner un asterisco from, porque me va a mandar un conjunto de datos y me va a filtrar la información que me está solicitando la consulta externa. Select asterisco from, si me está diciendo que me mande los datos de los países o los nombres de los países que sí tengan estados, sería from estados, y que se cumpla la condición where, donde hacemos la relación código-p es igual a código-p. Algo muy importante que quiero mencionarles en esta consulta, me está diciendo que en este conjunto de datos, en este conjunto de resultados de datos que me va a dar esta subconsulta, si existe esta relación, que me mande los nombres donde exista esta relación. ¿Sí? Si existe en este conjunto de datos que me va a enviar, que me mande los nombres de los países que son. Ojo, muy importante, aquí no me están dando ningún valor, por eso estamos estructurando de esta forma la consulta. No me están diciendo que sea de Estados Unidos, que sea de Argentina o que sea de Estados Unidos. No, me está diciendo, muéstrame simplemente los nombres de los países que tengan estados registrados. No me está dando ningún valor, entonces tenemos que estructurarla la consulta con solo los campos y poder llegar a un resultado. En este caso veremos cuál es el resultado que nos da. Le vamos a dar enter y aquí podemos ver Argentina, Canadá, Alemania, México y Estados Unidos. Vamos a ver algo, voy a hacer algo para mostrarles un poquito más claro, que también nos aparezca el código del país. Y ponemos código-p y ahí está ARCADEMX y US. Son los países que tienen. Voy a hacer una consulta rápida para que veamos cuáles son aquí los estados que realmente, y comparemos. Voy a hacer select, voy a utilizar una función que se llama distinct, ya después vamos a ver qué es esto. Distinct, abro paréntesis, el nombre
code-p from estados. Esto nada más para mostrarles que exactamente son los campos que tiene relación code-p con código-p. Son los estados que tienen relación con países y son los que tienen algún estado registrado en la tabla estados. Si yo quisiera hacer una consulta inversa, que me diga, ¿sabes qué? Mándame todos aquellos países, o sea, todos los países que están acá, pero que no tengan ningún estado registrado. Por aquí estamos enlistando los países como Argentina, Canadá, Alemania, México, Estados Unidos, que sí tienen algún estado registrado en la tabla estados. Vamos a hacerlo de forma inversa. Sería de la siguiente manera: seleccioname el nombre y código del país también, de países donde ponemos acá not exist, donde no exista en esta selección y en esta comparación. Vamos a ver si es cierto. Le damos enter y efectivamente, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, Japón no hay ningún JP. Voy a hacer aquí rapidito, hacer un select estados, select disco from estados. Ok, si te das cuenta, JP no existe en esta lista, ES tampoco existe en esta lista, CO tampoco existe en esta lista, CN tampoco existe en esta lista y AO tampoco existe en esta lista. De esta forma, amigos, llegaríamos a lo que es al resultado, donde me muestra los datos de los países que no tengan ningún ningún estado correspondiente en la tabla estados. De esta forma estamos haciendo esta subconsulta. ¿Cuál sería el uso, por ejemplo, ahora de forma similar, pero utilizando el operador all? Vamos a ver, pero el operador all, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer acá. Creo que ese necesita mínimo un campo que correlacione. Ese operador, por ejemplo, lo podemos utilizar en la primera consulta que hicimos. Vamos a ver si lo vamos a usar rápido. Por ejemplo, aquí donde les decía que me muestre los nombres de los estados de México, y me mostraba esto, ok. Pero si yo quiero ver, ya lo vimos de forma negada, los estados que no pertenecen a México, decíamos con el operador not in, pero también podemos hacerlo con el operador all, siempre seguido por este operador que se llama los operadores relacionales, denominado distinto. Después le ponemos la palabra reservada all y me daría select código from países México. Déjenme ver aquí donde está mi error. No le quité la palabra reservada not aquí y damos enter y nos aparece ya el resultado. Esto también es aplicable, ¿verdad?, para una consulta negada. Es el dato que nos faltaba por ver en este video, para que ustedes entiendan. Ahora, una nota: tanto all, any, que lo mencionamos anteriormente, y some, es más adecuado utilizarlo para hacer comparaciones de valores, ¿sí? Ya sean en fechas o numéricas, es más adecuado. Cuando utilizar int, cuando hacemos comparaciones con cadenas, ¿sí? Bueno, hasta aquí la vamos a dejar, muchachos, amigos. Espero que haya podido explicarle un poco acerca de las subconsultas. Si les gustó el video, síganse suscribiendo, compártanlo, le den un like por ahí
Y hasta aquí la vamos a dejar, estén atentos, hasta la próxima entrega. Saludos.